Buenas tardes, queridos amigos. Asistimos hoy a la tercera sesión de nuestro curso. Las dos anteriores estuvieron a cargo de la profesora Pilar Estellés y de Gabriela Gambino. Hoy le damos en la sala la bienvenida a Sara Gallardo, que nos hablará de la verdad de la mujer, una antropología adecuada. A ella le compete desarrollar uno de los nudos centrales de este curso, reflexionar desde una perspectiva antropológica sobre cuáles son las claves de lectura para ver a la mujer como un ser relacional o no tan relacional. Ella nos hablará de esas cuestiones. Muchos de los que están siguiendo este curso conocen a Sara Gallardo, a la doctora Gallardo, pero es obligado a hacer una breve presentación en atención a aquellos que es la primera vez que la van a escuchar. La doctora Gallardo se doctoró con un doctorado europeo en la Universidad Complutense de Madrid, su alma mater. Realizó una tesis muy interesante sobre temas relacionados con la voluntad en ese gran filósofo que fue Brentano. Su tesis doctoral está publicada aquí en la Fundación Universitaria Española como monografía, un texto muy interesante. Ha residido en Alemania durante más de 10 años, realizando prolongadas estancias de investigación en Múnich, en Bonn y también en Suiza, en Friburgo. Unas estancias que pudo realizar porque obtuvo la beca de prestigiosas instituciones como el Servicio de Intercambio Académico Alemán, una beca de la Fundación de la Caixa o de la Federación de los Cantones Suizos. Actualmente la profesora Gallardo imparte la asignatura de Filosofía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. En esta universidad le correspondió poner en marcha el Máster Interuniversitario de Bioética y Formación, que se imparte en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Es la coordinadora y el alma, sin duda, de ese máster. En el año 2014 fue nombrada directora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer Santa Teresa de Jesús, una cátedra que ha comenzado también con ella al frente de la cátedra. Y aunque lleva pocos años, ha tenido ya la oportunidad de organizar actividades en las que han sido invitados personas tan relevantes y conocidas y queridas para nosotros como el cardenal Carlo Caffarra, el cardenal Robert Sarat o Gerard Miller. En esa cátedra tienen una colección interesantísima de publicaciones y quisiera destacar una de ellas en 2 volúmenes, Persona, Familia y Cultura, donde algunos de los capítulos de ese libro sin duda están muy relacionados con el tema que va a abordar esta tarde. En esa universidad también Sara, desde hace unos meses, ha sido nombrada la responsable de la unidad de igualdad y además tiene la responsabilidad de coordinar las actividades del servicio de extensión universitaria, que como saben, tanta relevancia tiene en un campus universitario para los profesores y para los alumnos. En el año 2018 tuvo la alegría de comenzar a participar en ese círculo de nuevos discípulos de Ratzinger, un círculo de estudios y de investigación que ciertamente es un privilegio por la formación que se recibe y por lo que uno puede aportar también en los estudios relacionados con la antropología filosófica y también con otras disciplinas. Desde hace bastantes años, Sara ha asumido en la Fundación Universitaria Española la coordinación del curso de antropología y en ese curso es obligado recordar hoy
2 cursos sobre la mujer que ella ha organizado en esta fundación, uno en el 2016, Mujer, sé lo que eres, y otro al año siguiente, Nuevas miradas sobre lo femenino. Ahí publican aportaciones personas tan relevantes como el que fue director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados, María Antonia Bel Bravo, que nos acompañará también en este curso, entre otros. Sara tiene muchísimas publicaciones que no voy a recordar ahora, pero sí que quisiera, para terminar esta presentación, señalar que tuvo la suerte, Sara, o la suerte, el regalo de nacer en una familia numerosa, con una fe muy profunda, una familia muy unida, y Sara decidió seguir los pasos de su hermana mayor, que se había consagrado a Dios en un instituto secular, en una familia en la que 2 hijas pues se han entregado totalmente a Dios. Sin duda, Sara ha heredado el talento artístico y la gracia de su madre. Tiene pues una gran sensibilidad artística y un don especial para la música, por eso pertenece también al coro de la Universidad Católica de Ávila y es ciertamente una virtuosa de la música. Tal vez por esto yo he sido testigo, cuando les he visto juntos, del cariño especial que siente su padre por ella. Es como su ojito derecho y bueno, pues es un testimonio muy hermoso de una familia que lleva a plenitud la verdad de cada uno de los miembros de la familia. En otras ocasiones yo recuerdo haber tenido en esta sala la suerte de que los padres de Sara nos acompañasen. Hoy su madre nos acompaña desde el cielo. Pues Sara, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros dentro de las muchas ocupaciones que tiene ella últimamente, pero era importante que nos acompañase y que queríamos reflexionar con ella sobre la antropología adecuada para abordar el tema de la mujer. A lo largo de su intervención verán en la pantalla el correo electrónico al que pueden dirigir sus preguntas y les invitamos a participar en el coloquio. Esta tarde sí que tendremos la oportunidad de tener un coloquio con Sara que seguro será muy interesante. Pues Sara, muchas gracias y tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Teresa, por esta presentación. Según estaba oyendo, recordaba algo que leí hace unos días acerca de el recurso del humor en la comunicación oral y me van a permitir que haga alusión a un recurso que una persona como yo en esta situación tiene bastante justificado utilizar, y es, después de una presentación como esta, solo me cabe decir que yo también estoy impaciente por saber lo que voy a decir esta tarde a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Teresa, por la presentación tan llena de cariño y también por el recuerdo por mi familia, por mi madre y mi padre, sin duda, que es en cierto modo verdaderamente, no lo hemos hablado, pero al preparar esta reflexión sobre la mujer, pues qué duda cabe que tenemos en mente personas que han encarnado de una manera especial en nuestra propia vida, en nuestro propio recorrido, pues esto que significa ser mujer. Y pues sí, yo he tenido en mente a mi madre, que para mí ha sido algo, pues es difícil decir con palabras lo que significa en la vida de todos nosotros nuestra propia madre. Pero no solo a mi madre física, también a otras mujeres que en mi vida han tenido un papel maternal muy importante. Y lo que me he propuesto en esta ponencia es intentar acercar al misterio de la mujer con unas reflexiones que soy muy consciente de que son muy insuficientes, pero que espero que puedan servir para estimular el deseo de la meditación, porque más que una reflexión filosófica,
me parece que el modo adecuado de acercarse al misterio no es el de la pura y sola razón, sino que hay que acercarse a la realidad y de una manera especial a la realidad de la mujer con todo el ser, incluyendo, por supuesto, el corazón. Es un encuentro entero con la persona. Y me voy a remitir, he utilizado como texto base para esta intervención a un texto que publicó en el año 2000 Carlo Caffarra, el que fue presidente del del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre la Familia, una carta que él escribió siendo ya obispo de Ferrara a las mujeres. Y va a ser el hilo conductor de mis reflexiones, aunque introduciré algunas ideas de algún otro autor, pero creo que él expresa maravillosamente el misterio de la mujer con este matiz fundamental de la dimensión relacional que es propio de toda persona humana, pero que el genio femenino pone especialmente de relieve. Y luego, aunque voy a ir leyendo, creo que me podrán seguir bien y en el coloquio posterior pues podremos aludir a aquellas cuestiones que hayan podido no quedar suficientemente claras o que pudieran suscitar una reflexión posterior. Nadie ignora que el tema de la mujer, como nunca, se plantea hoy y suscita como una problemática en qué consiste la identidad femenina. No solo está presente en el candelero la cuestión del lugar de la mujer, de los derechos de la mujer, del el papel de la mujer en la iglesia, en la sociedad, en el mundo laboral, en el mundo de la educación, en el mundo de la cultura, sino que está sobre todo detrás de todas esas reflexiones en juego la pregunta y la respuesta que quepa dar a quién es la mujer, en qué consiste la esencia femenina, cuál es la identidad de la mujer, quién eres tú, mujer. Y para responder a esta pregunta podríamos adoptar distintas perspectivas, pero creo que la perspectiva que ilumina la realidad en su globalidad es la perspectiva que aborda la pregunta por la mujer en el origen de la mujer, en la página bíblica que nos narra la creación de la mujer, la creación de Eva. ¿Por qué? Porque en esta página se nos va a manifestar también la razón o el motivo por el que la mujer empieza a existir, el motivo por el que Dios que la crea decide crearla, juzga que es bueno su existencia. Y leemos en el texto del Génesis que Dios dice y valora que la existencia del hombre en soledad no es buena. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. En estas palabras está contenido el misterio de la mujer. Fijémonos primero en la primera característica que se describe del ser humano y es la soledad. La soledad es algo que solo puede ser superada con la presencia de la mujer. Solo la mujer hace posible esa unión, esa comunión de personas que saca al hombre de su soledad. Pero como repara Carlo Caffarra, el primer significado de la soledad en el texto bíblico no es un significado negativo, sino que tiene un significado inicialmente positivo. ¿Cuál es este significado? Adán en el paraíso se siente solo precisamente porque no encuentra nada a su nivel, ni las cosas, ni las plantas, ni los animales, el paraíso que está hecho para él, a su disposición,
pueden hacerle superar la soledad. Él es distinto de todo lo que le rodea y esencialmente superior a todo lo que le rodea. Por tanto, la experiencia humana de la soledad revela al hombre que él es distinto de las cosas, distinto de los seres vivos y superior a ellos. Por eso no pueden los animales, no pueden las posesiones, no pueden el deseo satisfecho del dominio sobre la realidad permitirle al hombre superar su experiencia de soledad. Por lo tanto, primer sentido positivo de la experiencia de la soledad es la suprema dignidad del hombre en el mundo. Pero existe también un sentido negativo que es el que más fácilmente salta a la vista en el texto y que expresa a Dios directamente diciendo no es buena la soledad, no es bueno que el hombre esté solo. La persona necesita comunicarse con otra persona humana, necesita del encuentro. Lo que es bueno para el hombre es el encuentro, no la soledad. Es la unión con otras personas, no el aislamiento. Dios crea a la mujer precisamente para hacer más buena la vida del hombre, la existencia humana, para plenificar lo humano, para responder a esta necesidad. Ella ha sido creada para que sea posible en la vida humana la comunión entre las personas. El sentido de la mujer es posibilitar la unión entre las personas. Y por eso podemos resumir estas primeras ideas diciendo que la verdad de la mujer tiene un doble aspecto. El primer aspecto es que la mujer, a diferencia de las demás realidades creadas que contempla el hombre antes de la creación de la mujer, muestran que solo ella está al mismo nivel que el varón. Solo ella tiene la misma suprema dignidad que el varón, igual en dignidad. Y el segundo sentido de la verdad de la mujer que se revela en estas primeras líneas del Génesis es que ella es distinta. Precisamente porque es distinta al varón, por eso saca al varón de su ensimismamiento, de su vivencia de sí mismo y establece la comunión. El hombre, por eso, la humanidad, por eso, podemos afirmar que se realiza plenamente en dos modalidades, en la modalidad femenina y en la modalidad masculina. Dos modalidades de igual dignidad, pero distintas en su configuración interior. ¿Qué primera conclusión podemos sacar de esto que estamos diciendo? Pues que la soledad bíblica revela que el hombre es distinto y superior a todos los seres y que reside en él una vocación, una llamada que despierta en él también un deseo a ser para otra persona, a entrar en comunión, a encontrarse con otra persona y entrar en comunión con ella. De ahí, pues, de esa vocación nace el deseo de la comunión. Pasamos a un segundo aspecto que me parece a mí muy bonito de la verdad de la mujer. Y es que la mujer aparece en esta escena del paraíso como un regalo de Dios al varón. Dice el texto bíblico que Dios la conduce, después de crear a Eva, la conduce hasta el hombre. Esto significa algo muy profundo y muy bello. La mujer es de forma expresa, entendida como un don de Dios. Es donada, es regalada, es entregada al hombre. Es el don más precioso que puede hacer Dios al ser humano, al hombre. Muy superior al que hace entregándole toda la creación para su disposición. Ahora, la palabra que utiliza el texto bíblico es
Dios conduce a la mujer hasta el varón. ¿Qué significa la palabra conducir? ¿Qué expresa la palabra conducir? Tiene un significado muy profundo antropológico. A diferencia de las cosas que son entregadas, son dadas, la mujer es conducida al varón. No es lo mismo cómo se da una cosa que cómo se da una persona. La palabra conducir expresa la diferencia, porque conducir al varón implica que la persona debe consentir ser dada, ser entregada. Es decir, debe ser ella misma la que se dé a sí misma al varón. Por lo tanto, esta expresión de que la mujer es un don para el hombre, un don de Dios para el hombre, revela que el don que el hombre hace de sí mismo es una vocación, es un deseo de Dios al que llama al hombre, y revela además que la persona no realiza esa vocación sino desde el libre consentimiento. La persona debe consentir a esta su vocación. Es decir, la entrega personal es una entrega que no puede verificarse más que desde la libertad. La mujer solo puede ser don si ella quiere serlo. ¿Esto qué significa? Significa que Dios, que ha creado a la persona únicamente entre todas las criaturas, amándola, queriéndola incondicionalmente por ella misma, de una manera eminente, la mujer solo puede encontrarse a ella misma, ella que ha sido creada como don para el hombre, solo puede encontrarse con ella misma, solo puede ser ella misma en el don sincero de sí misma. Pero esto que es una verdad que la mujer expresa es una verdad de todo el hombre, es decir, es una verdad para el hombre, para el varón como para la mujer. Por lo tanto, ¿qué podemos decir aquí? Aquí se esconde una verdad, la verdad de la unión entre las personas, y se esconde también una tarea ética. La verdad que se esconde de la comunión entre las personas es que solamente puede verificarse la unión entre los seres humanos, entre las personas humanas, por el don que ellas hagan de sí mismas. Un don, una entrega que tiene que ser ofrecida y tiene que ser aceptada. Es decir, una entrega que solo se puede realizar en un diálogo de libertades. Y al mismo tiempo, aquí se vislumbra una tarea. Cada uno debe ser acogido tal como Dios lo ha querido, es decir, por sí mismo. El encuentro y la comunión entre las personas solo se verifica, solo se puede dar, solo se debe dar cuando el uno al otro se miran, se ven y se tratan como Dios nos mira, nos ve y nos trata, como incondicionalmente queridos por nosotros mismos. Esto que a mí me parece que expresa una bellísima verdad del ser humano. El hombre no puede ser visto más que desde su incondicionalidad, la incondicionalidad con la que el Creador lo ha traído a la existencia. Al mismo tiempo, muestra que el amor es la única forma adecuada en la que el hombre puede tratar al hombre, en la que el varón y la mujer pueden mirarse y relacionarse. ¿Qué significa amar? Significa querer incondicionalmente al otro. Amor podríamos definirlo también como una entrega de sí mismo que nace de afirmar el valor del otro incondicionalmente.
Nada puede estar a la altura del valor incondicionado de la otra persona que lo que tiene un valor incondicionado. Por eso la única respuesta que está propiamente a la altura del valor de la persona es la respuesta amorosa, la entrega. Aquí, en estas líneas tan breves que hemos citado del Génesis, vemos cómo está descrita el misterio de la comunidad conyugal, que es una unión entre el varón y la mujer, que es monógama y es indisoluble. Y este es un paradigma para toda sociedad humana. ¿En qué sentido? Caffarra va muy lejos y nos dice que en realidad la comunión matrimonial tiene que ser un paradigma de toda relación humana, también en ausencia de relaciones y de vínculos familiares. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que tiene que ser un criterio de una comunidad verdaderamente humana y humanizada, que las relaciones se establezcan desde la unión entre las personas en la diferencia de las personas. No puede darse unión desde la igualdad, porque las personas en cuanto personas son originales. Segundo, la unión tiene que procurarse en una sociedad desde la afirmación de cada persona por ella misma. No puede ofrecerse una base social estable y sólida suficiente cuando el motivo por el que las personas son valoradas es por lo que aportan a la sociedad. Esto es algo que el personalismo del siglo XX, después de de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, vio muy claro. Una visión individualista del ser humano, donde la persona no es vista como persona, sino como individuo, reduce el valor del ser humano a el valor que le da a la sociedad, que le da el grupo en el que se inserta. Y este valor puede estar tan condicionado como se quiera pensar. El rendimiento en una empresa, las cualidades físicas, intelectuales que tenga la persona, el estatus social, etcétera, etcétera. No, por eso cuando Caffarra dice que el matrimonio tiene que servir de paradigma de lo que tiene que ser una sociedad humana para no ser inhumana, es muy importante entenderlo bien. La persona pide ser siempre afirmada por ella misma. Tercero, solamente así se constituyen las bases para que una sociedad sea una verdadera comunidad de personas y no un agregado de individuos cuyas relaciones son sumamente frágiles. Después volveremos sobre ello si me da tiempo. ¿Cuál es en este terreno la misión de la mujer? Pues el texto deja extraer esta conclusión. La misión de la mujer es hacer posible la unión de las personas. Si nosotros vemos el papel de una madre en una familia, esto lo hemos experimentado con mucha naturalidad y con mucha frecuencia. La madre une. La madre une a los hijos con el padre, une al padre y a las partes de la familia en el seno de la familia. Y no es casualidad que a la familia se le llame con esta expresión, el seno. El seno. Muy profunda, la más íntima comunión entre dos personas que cabe pensar entre la madre y el hijo. Pero a la mujer también se le ha confiado algo que es importante recordar. Ella tiene la misión de custodiar que la entrega se haga en la libertad del don. Ella es la custodia de que las relaciones estén planteadas desde el amor y no desde el dominio. Y por último, es misión de la mujer cuidar que la persona siempre sea querida por ella misma. Estoy recordando una anécdota simpática que me contaba una vez una madre derretida cuando recordaba este hecho de uno de sus hijos cuando era muy pequeño.
iban por la calle y le dijo una señora que se cruzó con ella y con su hijo pequeño, que tendría unos pocos años. Menudo niño, qué feo que es y qué ojos que tiene. Era un piropo, pero el niño lo entendió como si fuera más bien un insulto. Qué feo que es. Y respondió el niño, no me importa porque mi madre me quiere mucho. Y su madre, que me lo contaba, se derretía viendo cómo la experiencia del amor incondicionado de la mujer, de la madre, preserva a la persona del peligro de sentirse valorada por algo que no sea ella misma. La maternidad. Pasamos al aspecto esencial de la mujer que hoy es profundamente puesto en entredicho y podríamos decir incluso combatido. La maternidad revela y manifiesta plenamente el misterio de la feminidad. ¿En qué medida? ¿Cómo definir la maternidad? Podríamos definirla como la capacidad de concebir una nueva persona humana, de darle su forma originaria, pero yendo más lejos, podríamos decir que la maternidad puede entenderse como el lugar espiritual en el cual la persona humana es completamente generada, porque la maternidad nunca es un acontecimiento puramente biológico, es un acontecimiento personal en el que la persona termina de ser generada. Por eso la maternidad supone un acompañamiento del crecimiento de la persona en todas sus dimensiones. Por eso la mujer es eminentemente educadora, porque educar es completar la generación de la persona. La mujer coopera con el Creador en una unión singular con Él y de modo único para que se forme una nueva persona. Por eso, recuerdo aquí a una persona, una mujer muy cercana, que me decía su marido, yo no la puedo comprender. Dice que lo más feliz, las experiencias más felices que ha tenido de su maternidad es el momento en el que lo pasa peor, cuando está dando a luz. Y me decía ella, es que, de verdad, Sara, es algo que no se puede describir. Claro, cuando Cafarra habla de este momento de una madre, lo describe de una manera bellísima, diciendo que es el momento más especial que se le ha concedido solo a la mujer de vivir de la forma más intensa posible la alegría que Dios tiene cuando crea a un ser humano. Pues podemos resumir lo que hemos dicho de la siguiente manera. La intención que Dios tiene al crear a la mujer ha sido dar una ayuda adecuada al hombre, hacer posible la verdadera comunión entre las personas. La comunión entre el hombre y la mujer se constituye en la unidad de la diversidad, a través del don sincero de sí mismos, en el cual cada uno va a ser acogido por él mismo. Y de esta unidad puede ser concebida por la mujer una nueva persona, en el misterio que es misterioso pero real de cooperación con Dios creador. No quiero alargarme, pero es necesario que después de plantear lo que es el plan que Dios tenía con la mujer, lleguemos a la verdad, digamos, a la realidad de la desfiguración de la verdad de la mujer. Porque esto es un plan que ha sido trastocado por la caída y por el pecado, por el mal. Quizá quien me ha estado escuchando hasta aquí puede haber pensado, esto es una idea muy bonita, pero no es una realidad en la vida de las mujeres, en la vida de una familia, en la vida de un matrimonio. Claro, y el relato de la Biblia
no ignora esta otra dimensión, la realidad, la llegada del mal, la presencia del mal y sus efectos en la vida de la mujer, en la realidad de lo que la mujer es. El relato bíblico habla de una desnudez que no inspiraba vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Estaban en posesión de una armonía interior que les capacitaba para mirarse como personas y no como cosas, objeto de uso. Ahora bien, esta posibilidad le venía dada porque tenían posesión de una plena libertad. Una plena libertad que es lo que capacita a la persona para darse. La persona es tanto más libre cuanto más capaz de darse es. Y tanto menos libertad tienes cuanto menos capacidad tiene para entregarse a otros. Ellos a través del cuerpo veían a la persona, porque esto es algo maravilloso. Solo el ser humano tiene la capacidad de hacer visible lo que es invisible. A través del cuerpo se ve la persona, que es una realidad invisible. Y al verse como diferentes, tomaban conciencia de esa vocación a la unión interpersonal, a la comunión. Ahora bien, la pérdida de esta armonía interior, la pérdida de esta justicia originaria en el paraíso, consiste en la pérdida de la obediencia a Dios. Al desobedecer lo querido por Dios, el orden establecido por Dios, tiene esto como consecuencia inmediata que se pierde la capacidad de verse, de mirarse como personas a través de la masculinidad y la feminidad para empezar a verse como objetos. Pierden la capacidad de hacerse don, de darse, de entregarse, aunque permanece el deseo de la comunión. ¿Y qué consecuencias tiene que en vez de verse como personas empiecen a verse como meros individuos? Tiene consecuencias muy graves, porque es esencial la diferencia entre una visión del otro como persona y una visión del otro como individuo. El individuo es un ser que está encerrado en sí mismo. Su deseo es solo un deseo del propio bien, no puede concebir el deseo del bien de la otra persona. Además, el conocer en el individuo, en esta situación de cerrazón, está incapacitado para la verdad sobre el bien de la persona como tal. Nuestra visión del bien se reduce, no llega hasta el bien de la persona. Además, las relaciones con el otro se vuelven relaciones que son fruto de acuerdos. Mi relación contigo está guiada por el interés, que si coinciden se convierte en un acuerdo en donde dos egoísmos opuestos se exigen igualdad en el dar y en el recibir. Esto vemos un clarísimo reflejo en la situación en la que actualmente se juzgan las relaciones entre el hombre y la mujer. Un acuerdo donde se exige igualdad. Igualdad en el trabajo, igualdad en el hogar, en el dar y en el recibir. Es una visión distorsionada, porque es una visión donde no se entiende que la unidad pueda verificarse en la diferencia de los dos, sino que solo en la igualdad de los dos, como individuos y no como personas. Pero además, esta visión del ser humano individualista vuelve a la sociedad sumamente frágil. ¿Por qué? Porque es una sociedad cuyos nexos se basan en intereses opuestos. Por lo tanto, son relaciones que pueden romperse en cuanto esos intereses dejen de converger. Se busca mi bien, si puede interesarme promover el bien del otro es solo porque sirve a mi interés. Pero yo busco fundamentalmente mi bien prescindiendo del bien del otro o incluso contra el bien del otro. Y esto es un cáncer de la sociedad. Es un cáncer que está minando la familia, porque se promueve la realización personal a costa de la unión familiar. Una visión individualista que desgarra toda relación estable.
Y el individualismo daña de una manera muy profunda a la mujer, la verdad de la mujer, y la desfigura. Pero, por supuesto, daña la relación entre el varón y la mujer. ¿De qué manera? Pues el texto continúa diciendo: hacia tu marido irá tu apetencia, pero él te dominará. Lo siento, pero el dominador en el texto bíblico no es la mujer, es el varón. Permanece el deseo de la comunión. El deseo, sin embargo, se transforma no en amor, no en entrega, sino en dominio de uno sobre el otro. Es la lógica del individualismo. El varón, que es más fuerte, utiliza, esclaviza y violenta a la mujer. Es una degradación de la relación de comunión en dominio. Y esto se verifica, en primer lugar, en el corazón del varón y en la mirada del varón, que se va a traducir luego en hechos. En la mirada del varón, la mujer queda reducida a su cuerpo, a un cuerpo que se puede utilizar para la reproducción o se puede utilizar como fuente de placer. En la mirada y en el corazón del hombre, la mujer queda despersonalizada. Se degrada además la estructura antropológica fundamental, que es la institución del matrimonio. Y lo vemos, el matrimonio hoy no se plantea en muchos casos. La relación entre el varón y la mujer se limita, y además se limita en todos los sentidos de la palabra, a una convivencia libre donde la libertad es entendida como pura espontaneidad, en donde se busca sentirse bien, el bienestar psicofísico, pero no la donación. Y en este contexto, ¿qué lugar queda para la maternidad? Entendida como una forma eminente de amor desinteresado. Claro, pues asistimos hoy a una profunda cosificación del hijo, del niño. Hoy frecuentemente el hijo, el niño, es considerado como algo que necesito para realizarme, y asistimos al deseo de un hijo y a la idea de que tenemos derecho a un hijo, o bien podemos ver al hijo como algo que me impide la propia realización, y entonces se plantea como un derecho el aborto. Es decir, el hijo es algo que me promociona a mí individualmente o que me estorba a mí individualmente. Y además el niño es sometido a una cultura nihilista, donde se le enseña que en nuestra sociedad la distinción entre el bien y el mal es absolutamente irrelevante. Es imposible educar si no transmitimos esta distinción entre el bien y el mal, pero nuestra sociedad hace irrelevante la tarea educativa, porque considera irrelevante introducir en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en el trabajo, se da en la sociedad un reconocimiento de la mujer, se compromete a nivel político y económico nuestra sociedad en el reconocimiento de la dignidad de la mujer. Todos asistimos a todos sabemos que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una mujer joven va a escuchar con mucha frecuencia la pregunta de si tiene pensado tener hijos, o si ya es madre, si quiere tener más. Esto al varón no se le hace. Esta es una pregunta que discrimina claramente a la mujer y que a muchas mujeres las somete a una presión muy grande a la hora de tomar la decisión de tener familia o de en qué momento empezar a tener hijos. Voy a concluir ya brevemente, porque quiero ir terminando, con unas reflexiones sobre la transfiguración de la verdad sobre la mujer. Cristo
Dios ha querido venir a nuestro mundo a través de una mujer. El don más grande que Dios ha podido hacer a la humanidad ha sido un don que se ha servido del don de la mujer para entrar en este mundo. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Bueno, pues la pregunta no la puedo responder, no la sé responder. Hay un designio divino en relación con la mujer vinculado a la salvación y a la regeneración de la humanidad, que vincula el hecho de la salvación con la Iglesia, la relación entre Adán y Eva, la relación entre Cristo y María, la relación con la mujer es una relación que está expresando la idea de que este vínculo es salvífico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Verbo se hace carne en una mujer, en María, está hablando de un matrimonio con la humanidad. María hace posible un desposorio. ¿Recuerdan que habíamos hablado de que el consentimiento, el matrimonio entendido en el sentido del Génesis, supone la libertad, que solo la mujer puede ser dada en matrimonio si quiere entregarse? ¿Quién da el sí en estos desposorios entre Dios y el hombre, Dios y la humanidad? María. María da el consentimiento. María es conducida al esposo con su fiat. Ella ha hecho don a la humanidad de la salvación con su entrega esponsal, con la entrega de sí misma. Cristo va a revelar a través de encuentros con las mujeres este acontecimiento de regeneración de la humanidad. La capacitación que Cristo va a hacer posible en el hombre para que pueda amar, para que pueda acoger el don de la salvación y corresponder al don de la salvación, lo revela en el Evangelio a través de las mujeres. Pensemos en la samaritana, una mujer que ha tenido 6 maridos, es decir, que ha sido tratada como puro objeto de placer. Ella es la que recibe el secreto más íntimo que no había revelado a ninguno de los apóstoles. Ella acoge ese don y al acogerlo se hace madre de toda una ciudad, madre en la fe. Engendra para la fe en Cristo a todos sus conciudadanos. Pensemos en la Magdalena, símbolo de la humanidad pecadora, que es llamada a la intimidad más grande. No hay una criatura después de María que haya tenido una mayor intimidad con Cristo. Es llamada a la unión con el esposo. Las experiencias de mayor intimidad en el amor las han vivido las mujeres, como decía también Santa Teresa. Estamos celebrando el 50 aniversario de la primera mujer doctora de la Iglesia y decía ella que en el camino de la relación con Dios, en el camino de la vida espiritual, son las mujeres las que han tenido las mayores y las mejores experiencias y más frecuentemente. Y no es una casualidad, porque el camino que Dios ha elegido para entrar en el mundo ha sido la mujer. Por lo tanto, es lógico pensar, y con eso concluyo, que el camino para llegar a Dios, para el camino del Espíritu, para alcanzar a Dios, sea también el de la mujer. Espero que estas reflexiones hayan permitido vislumbrar algo de este misterio, aunque yo torpemente lo he reflejado aquí. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara.
por esta bella reflexión sobre la verdad de la mujer, siguiendo ese hilo conductor de la Biblia, también representado en las reflexiones que has compartido con nosotros. Mientras se pronunciaba la conferencia, pues han estado llegando pues, mensajes de gratitud por la conferencia, de felicitación a Sara Gallardo y algunas preguntas. Una de ellas señalaba que si la colaboración entre el hombre y la mujer se expresa solo en el matrimonio o existe más allá de esa vocación específica a la que se sienten llamados algunos, una complementariedad o una colaboración también en el ser entre el hombre y la mujer, sin que sea a través de la institución del matrimonio. Y otra pregunta pues hace referencia a en qué sentido hablamos de valores femeninos o valores masculinos. Si las mujeres estamos llamadas a cultivar solo valores femeninos y los hombres valores masculinos, o hay también una correlación entre los valores humanos, sean masculinos o femeninos. Así, si te parece, contestas estas preguntas y luego pues formulamos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que son preguntas muy interesantes que voy a intentar responder. La primera, que pregunta si la colaboración entre el hombre y la mujer se tiene que limitar al contexto del matrimonio. Claramente la respuesta es que no. El matrimonio, como he intentado explicar, es un paradigma con el que se puede entender y se debería de construir toda relación social, toda la vida social. Por lo tanto, la unidad en la diversidad, la correspondencia y sobre todo la complementariedad puede ser vivida en cualquier ámbito de la vida común. Pensemos en el ámbito educativo. Si nos paramos a ver en las instituciones, por ejemplo, educativas fundadas dentro de la Iglesia Católica, es frecuentísimo, o no solo educativas, sino muchas congregaciones, encontramos que es bastante frecuente que haya habido una colaboración entre un hombre y una mujer. En el ámbito educativo, pensemos en San Juan Bosco, pensemos en San Enrique de Osó, a veces es un varón fundador y una cofundadora, a veces es una persona. ¿Por qué? Porque hay una, lógicamente, hay un enriquecimiento mutuo que se da en el ámbito de la educación, pero podríamos hablar en el ámbito del trabajo, de la empresa. Bueno, la familia es una pequeña empresa donde se da una división del trabajo de forma más o menos natural o espontánea, pero esto podríamos traducirlo a cualquier otro campo, como es normal, ¿no? ¿Es necesario que se dé la diferencia sexual para que haya una colaboración, un enriquecimiento, una complementariedad entre las personas? Yo creo que no, es imprescindible que haya diferencia sexual en este sentido, porque cada persona es única y cada persona, digamos, precisamente porque no somos individuos, sino que somos personas irrepetibles, aún siendo, por ejemplo, un grupo de mujeres, cada una tiene sus propios dones y sus aportaciones con las que enriquece una vida en común, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir, pues si estamos hablando, no sé, pues de un contexto que fuera más masculino, ¿no? Un equipo de fútbol o cualquier otro contexto que quisiéramos poner como ejemplo. Por lo tanto, creo que con eso más o menos habría respondido. Luego, la segunda pregunta me permite también un poquito complementar lo que acabo de decir.
¿En qué sentido hablamos de valores femeninos y masculinos? ¿Supone que solo debe la mujer cultivar los valores femeninos y el varón los valores masculinos? No, no debe ser así entendido. Los valores femeninos y masculinos, por ser valores de la persona, son valores humanos. Por lo tanto, son tan valiosos para la mujer como para el varón. ¿Por qué se llaman entonces femeninos o masculinos? Pues porque la condición femenina y la condición masculina dota de una manera natural, generalmente, de esas aptitudes, disposiciones para ciertas capacidades que son, digamos, generalmente dadas en un sexo de una manera más natural, más fácil que en el otro. Esto es lo que permite que, digamos, pues se dé de una manera natural la división de las tareas. Pero ahí me remito, por ejemplo, a reflexiones muy interesantes. Es un autor clásico, un pedagogo alemán, Friedrich Förster, que habla precisamente de que el carácter ideal debe cultivar tanto valores femeninos como valores masculinos, porque al hablar del carácter ideal dice que debe combinar virtudes que son en cierto modo opuestas, la firmeza con la flexibilidad, el tacto con la fuerza, la sociabilidad con la afirmación de uno mismo. El carácter ideal tiene que hacer una combinación que en ese equilibrio de opuestos es un carácter maduro y formado. Y ese equilibrio de opuestos él lo llama precisamente, curiosamente, la parte femenina y la parte masculina del carácter. Eso significa que, por ejemplo, si en una persona, un varón, pues existen valores femeninos, ¿eso significa que no es muy varón o que es menos varón? No, no, porque son valores humanos. No es algo que se tenga que dar de una manera exclusiva. Y de hecho, siguiendo con esta reflexión, como también, por ejemplo, van a decir autores más recientes, ¿no? Si hay una relación entre los sexos es precisamente para que uno al otro se ayuden mutuamente a adquirir aquellos valores que por naturaleza tenemos menos desarrollados. Las mujeres, por lo general, esto no es algo que sea exclusivo, pero por lo general tenemos muchas facilidades para ciertas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, reparar en los detalles. Yo en eso no soy nada típica, pero lo normal es que una mujer se dé cuenta de si algo está sucio, de si hay una cosa fuera de su sitio, de si su marido lleva una mancha en la camisa y él no repara en nada. De eso está concentrado en el tema del que estamos hablando. Y entonces, si estamos hablando de ese tema, no me cambies de tema. La manera de ver la realidad masculina es más focal, ¿no? Estos son temas muy bonitos que están siendo estudiados y que conocemos, ¿no? De una manera más intensa, pues ahora cuando se ha puesto precisamente en entredicho que existan diferencias entre el varón y la mujer, pues se han dado pues una serie de estudios que tratan de verificar esto, ¿no? Entonces, los valores femeninos y masculinos no son exclusivos de cada sexo, pero hay una incidencia natural generalmente dada en uno o en otro, y esa relación entre los sexos y la educación, generalmente hablando, la educación de cada persona, permite tanto el cultivo de los valores propios que yo tengo como mujer, el varón, como la adquisición de esos otros valores que permiten adquirir lo que llamaba Förster el carácter ideal. No sé si con eso he respondido, porque ciertamente podríamos añadir muchos matices también a lo que se está diciendo. Pero muchas gracias por la pregunta. De León, la pregunta que vamos a formular ahora, vamos a formular otras dos preguntas. Esta es la primera, de la profesora Ramos, que dice así.
Las corrientes actuales de pensamiento hacen difícil para muchos jóvenes percibir y experimentar la verdad antropológica de la diferencia y complementariedad varón y mujer. ¿Qué claves educativas puede darnos para ayudarles a abrir la mirada a descubrirla? Formulo la siguiente pregunta. Sí. Que esta pregunta viene de nuestro querido amigo Pedro Córdoba, que todos los años o muchas veces nos acompaña en esta sala. Muchas gracias por la pregunta, que lo voy a leer tal cual la ha formulado. La profesora Gallardo habla desde una visión idílica de cómo debería ser la relación con el varón. Sin embargo, en este mundo bonito pero no real, en oportunidades que ella presenta, ¿dónde queda la raíz de la desigualdad social entre la mujer y el varón que los movimientos feministas achacan a la cultura del patriarcado? ¿Dónde cabe incluir los conceptos de opresión, explotación? Quizá en la visión del egoísmo individualista que hoy prevalecen en nuestra sociedad. Ese encerrarse en su propio bien del individuo de una sociedad que se ve tan frágil. ¿Dónde deja la complementariedad, el amor del que habla usted? Y termina su pregunta felicitándola. Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta segunda pregunta ya contiene un poquito la respuesta, ¿no? Voy a empezar por ella porque también después quizá pueda enlazar con la anterior. La relación que yo he descrito es una relación idílica, es una relación paradisíaca, eso sería lo más exacto, ¿no? Es la relación entre el varón y la mujer tal y como Dios la pensó y que es patrón, ¿no? Paradigma de toda relación entre los seres humanos. Le doy la razón, pues sí, es una situación idílica que perdimos por culpa de la dichosa manzana, que nos la ha jugado pero muy bien. ¿Qué podemos decir de cómo hoy el feminismo describe la relación entre el varón y la mujer y que achaca a una configuración de la vida basada en el patriarcado, donde el egoísmo preside todas las relaciones? Bueno, pues en realidad lo que puedo decir a eso es que es una descripción del estado de la humanidad a raíz del pecado. El pecado ha desfigurado las relaciones entre el varón y la mujer. ¿Eso significa que el matriarcado por el que abogan las feministas resolvería la cuestión? Creo que no se trata de cambiar el lugar del superior y el inferior. No se trata de hablar de resolver las injusticias negando las diferencias, por ejemplo, que es un camino que sigue el feminismo de la igualdad. Eso es un camino erróneo porque violenta la realidad. No somos iguales. Eso es lo primero que habría que dejar sentado. Si negamos la realidad, violentamos la realidad. Y como decía Chesterton, las mujeres han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, pues no voy a negar que hayan sufrido, pero no creo que estén sufriendo más que ahora, porque ahora se les pide que sean, dice él, las emperatrices en el hogar y oficinistas o profesoras o empresarias competitivas fuera del hogar. Es decir, se pide una igualdad que no respeta la diferencia de la mujer. Se le pide a la mujer que sea como el varón, ¿no? Bueno, esto es una reflexión que ya estamos viendo y que quizá no es necesario ni siquiera formular. Pero tenemos por otro lado la corriente del feminismo de la diferencia, que ensalza la diferencia y la mantiene y que en ese sentido está más acertado. El problema de fondo de los feminismos, ¿cuál es? Que parte de una visión del hombre, una antropología inspirada en el marxismo, donde no se concibe
que no haya entre el hombre y la mujer, sino una oposición. Entonces, la resolución del conflicto, de la lucha, primera forma de lucha de clases, como ya decía Engels, que hay en la humanidad, es la lucha que hay entre el varón y la mujer. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida. ¿Cómo se resuelve esto? Pues cambiando las tornas, pero esto no es resolver el problema, eso es simplemente perpetuar el problema. Y estamos asistiendo a esa propuesta de que sea la mujer la opresora, que cambie el papel, pero esto no resuelve. Como usted muy bien ha dicho, el egoísmo no es un patrimonio exclusivo del varón. La mujer que siente en su corazón el deseo de dar, de amar, también tiene la tentación del egoísmo. Pero claro, la tentación del egoísmo, me aventuro a decir, destruye más a la mujer que al hombre. Destruye más a la mujer que al hombre, porque la mujer está en la fuente del amor. Entonces, no puede haber mayor ataque para destruir la humanidad que atacar a la mujer, a la que es la fuente del amor, claro. En ese sentido, pues si el egoísmo puede ser una tentación común del hombre y de la mujer, es mucho más peligrosa en la mujer que en el hombre. Puede hacer mucho más daño. Y bueno, sobre esta pregunta que hace Miriam Ramos de cómo tratar de fomentar el reconocer la verdad de la diferencia y la complementariedad entre el varón y la mujer, la verdad es que no tengo una respuesta, no se me ocurre una respuesta a esta pregunta, más allá, quizás, seguro que podríamos encontrar muchas, ¿no? Pero ahora mismo a mí no se me ocurre otra más allá que la de buscar experiencias donde ellos puedan verificar esto. Claro, la experiencia del hogar, la experiencia de la propia familia es esencial. Ponerles en contacto con realidades donde esto se verifica, donde el hombre y la mujer se ven, se respetan como lo que son, se aman y se complementan. El seno de la familia es un lugar privilegiado. Y otra respuesta que se me ocurre es fomentar en general, que es algo que me preocupa a mí mucho de la situación actual y que veo que nos puede afectar a todos, es fomentar el contacto con la realidad de forma directa. Porque aquí en este discurso del feminismo asistimos a una huida de la realidad. Huimos de la biología, huimos de la corporalidad, huimos de la dimensión encarnada del ser humano. Entonces huimos de la realidad, de cosas tan evidentes. Hay gente que se disgusta, que se enfada mucho con estos temas porque dice, pero ¿cómo podemos negar la evidencia? Pues huyendo de la realidad, refugiándonos en visiones falsas, ideales, utópicas, no sabría cómo llamarlo, que nos impiden ver lo que es tan cercano que por cercano se nos pierde de vista, ¿no? No sé si con eso he respondido, no se me ocurre ahora mismo otra cosa. Muchas gracias. Esta pregunta la voy a formular yo. Y es aprovechando que Sara, además de profesora de filosofía, está muy metida en temas de bioética, puesto que coordina el máster de bioética y formación de la Universidad Católica de Ávila. Y en la ponencia se ha insistido mucho en el significado que tiene para las mujeres la maternidad, no solo en un sentido biológico o físico, sino en un sentido espiritual. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpreta esa práctica cada vez más extendida en la que se le propone a las mujeres la maternidad subrogada? ¿Qué interpretación podemos dar de esa realidad
que están viviendo algunas mujeres desde el sentido en el que hemos hablado antes de la maternidad. Muchas gracias. De nada. Bueno, qué duda cabe. Ya en el curso ha salido esta temática, ¿verdad? La ponencia extraordinaria de la profesora Pilar Estelloes abordó este tema, ¿no? No cabe duda de que la maternidad subrogada solo puede concebirse desde una despersonalización absoluta tanto de la mujer como del niño. Hay una cosificación, una reducción del cuerpo de la mujer a objeto, como mencioné yo antes, que es brutal, ¿no? Y bueno, quizá puede iluminar la cuestión, no lo sé si esto sería así. Hay un texto de un autor italiano, de un libro bastante grueso, Filosofía del Nacimiento, del año 2017, donde él alude al hecho de que la mujer, al esconder en su seno el surgimiento de una nueva persona, es muy profunda la reflexión, a mí me parece muy bella y filosóficamente muy potente. Él dice que la maternidad y la especial forma de generación de un ser humano escondido en el cuerpo de una mujer, donde la misma persona ignora lo que está aconteciendo, porque dice él, llegamos tarde, un autor Waldenfels dice, llegamos tarde a nuestro propio nacimiento, porque no nos enteramos de lo que ha pasado, ya cuando nos enteramos, ya ha pasado. El nacimiento es algo que nos acontece, que nos concierne, pero que no lo hacemos nosotros, es decir, algo que hacen por nosotros, traernos al mundo. Pues bien, ese acontecimiento de la generación de una persona sucede en la oscuridad del seno materno y la reflexión, y ahora enlazo enseguida con este tema de la maternidad subrogada, la reflexión de Silvano Zucal es esta. Esta oscuridad es un refugio que la mujer ofrece a la persona para protegerla de toda forma de mirada objetivadora y cosificadora. ¿Y qué es la maternidad subrogada? Es la forma más objetivadora y cosificadora que puede haber del ser humano, donde a la mujer se la impide proteger al hombre de toda esta trato alienante. Se la impide, ¿por qué? Porque todo acontece a la luz pública. Todo sucede desde la manipulación. El encuentro de los gametos sucede fuera del cuerpo de la mujer. Una vez una persona, cuando hablábamos de este tema, de que el cuerpo de la mujer protege al hijo de la cosificación, me decía aludía a una experiencia personal que me impresionó, me conmovió y me decía, yo he tenido un hijo por fecundación artificial y un hijo de forma natural posteriormente. Y cuando me implantaron el embrión, yo me dije a mí misma, ahora estás protegido. Ahora estás a salvo. Porque la mujer, toda ella, es, como he tratado de decir al principio, tiene la misión de custodiar que la persona sea vista por ella misma. Por eso creo que no puede haber mayor
degradación, mayor corrupción de lo humano que la que se está produciendo en el ámbito de la maternidad subrogada, donde la relacionalidad es violentada de la forma más dramática posible. La madre gestante no puede establecer un vínculo afectivo con el niño que va a tener que dar nada más nacer. Se le prohíbe establecer un vínculo de afecto, se le instruye psicológicamente para que ese afecto no se construya, no se produzca, se le prohíbe tener ninguna relación con ese niño después de nacido. Es decir, se niega, al negar la posibilidad de proteger al niño, de que sea utilizado como objeto que permite a unas personas ejercer su derecho a ser padres, objeto el niño, y se hace de la mujer objeto para que pueda garantizar el objeto de esos padres a ser niños. Ese derecho no existe, pero quizá puede ser interesante que la maternidad subrogada es sobre todo, ha sido sobre todo motivada, o digamos que es un mercado que tiene especialmente interés para las parejas de varones homosexuales. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el riesgo de cosificar al niño puede ser mayor en el hombre que en la mujer. Pues puede ser, porque el contexto en el que sobre todo se ha acentuado este mercado ha sido en este caso de estas parejas que obviamente no pueden engendrar un hijo. También se dan otros casos, se dan otras situaciones, sí, donde también interviene una mujer, los comitentes, sí, pero quizá no lo sé si esto también puede iluminar el problema de la cosificación de la madre y del niño que se produce en la maternidad subrogada. No sé si con eso he contestado. Muchas gracias, Sara. La verdad es que con esta última reflexión anticipamos de alguna forma o nos has puesto en la pista para la siguiente ponencia, que será sobre mujer y liderazgo ético, donde vamos a ver pues una mirada distinta sobre estas cuestiones que hemos estado hablando esta tarde. Muchísimas gracias por tu hermosa ponencia y no solo por la ponencia, sino por todo el trabajo. Mientras la estaba escuchando, Sara está coordinando ahora el curso sobre Santa Teresa, los 50 años del doctorado de Santa Teresa, que se está celebrando también. Mañana hay conferencia de este curso. Ese es el motivo por el que no hemos dedicado una ponencia dentro de este curso a Santa Teresa, como hubiese merecido, pero es que tiene un curso entero, como no podía ser de otra manera. Pues muchísimas gracias a Sara, a todos ustedes que nos han acompañado y hasta el próximo martes. Muchísimas gracias.